¿Alguna vez te has preguntado cuántos detalles fascinantes pasan desapercibidos en las páginas de la Biblia? Mientras muchos conocen las grandes historias de Moisés o David, existen pasajes sorprendentes que rara vez se mencionan en los sermones dominicales, detalles que revelan un libro mucho más complejo e intrigante de lo que imaginamos. Prepárate para descubrir lo que la mayoría de la gente jamás ha notado en las Escrituras. Los registros bíblicos contienen episodios que rara vez se destacan en los estudios convencionales. Uno de estos momentos ocurre en el libro de Jueces, capítulo 16, donde se narra la historia de Sansón. Todos conocen su cabello como fuente de fuerza, pero pocos notan el perturbador detalle de cómo mató a 1000 filisteos usando únicamente la quijada de un asno. El texto es explícito. Al encontrar una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. La brutalidad de este relato rara vez se enfatiza. La Biblia no oculta la violencia de aquella época, mostrando a Sansón en un acto de venganza impulsiva, lejos de la imagen idealizada de héroe que muchos prefieren retratar. Este hombre, escogido por Dios, mostraba profundas fallas de carácter, incluidas su debilidad por mujeres extranjeras, su desobediencia a los votos de Nazareo y su comportamiento impulsivo. El texto bíblico no romantiza a sus héroes, los retrata con sus fallas, decisiones cuestionables y consecuencias dolorosas. Sansón, a pesar de ser usado por Dios, pagó un precio terrible por sus elecciones, terminando ciego y humillado antes de su último acto de fuerza. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, encontramos una historia que rara vez se cuenta en las escuelas dominicales. Después de que el profeta Eliseo fuera insultado por un grupo de jóvenes que se burlaban de su calvicie, él los maldijo en el nombre del Señor. El texto relata: entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos muchachos. Este episodio desconcertante muestra un aspecto de la justicia divina que muchos prefieren ignorar. La Biblia no presenta únicamente el lado amoroso y misericordioso de Dios, sino también su santidad y juicio contra el irrespeto deliberado a sus siervos. En la cultura de la época, insultar a un profeta de Dios se consideraba una ofensa grave, no una simple broma juvenil. Los comentaristas bíblicos explican que la palabra hebrea usada para jóvenes puede referirse a hombres jóvenes, no necesariamente a niños pequeños. Eran individuos que conscientemente rechazaban la autoridad espiritual que Eliseo representaba, en un contexto donde la idolatría se estaba extendiendo por Israel. Este relato nos confronta con la seriedad con que Dios trata a quienes se burlan deliberadamente de su palabra y de sus mensajeros, un aspecto de la fe que rara vez se enfatiza en los círculos religiosos modernos. En el libro de Números, capítulo 22, encontramos una de las pocas menciones de animales parlantes en la Biblia. La historia de Balaam y su asna, que de repente comienza a hablar, suele verse como una simple curiosidad, pero encierra profundidades que rara vez se exploran. El texto narra cómo la asna vio a un ángel con la espada desenvainada bloqueando el camino, mientras el propio profeta, ciego espiritualmente, no se daba cuenta de nada. El diálogo entre Balaam y el animal es sorprendentemente natural. «¿Qué te he hecho yo, que me has golpeado estas 3 veces?», pregunta la asna. La respuesta airada de Balaam revela que no se sorprendió en absoluto de que un animal estuviera hablando, lo que demuestra lo adormecido que estaba espiritualmente. Esta narrativa expone una profunda ironía. Un animal irracional mostró mayor sensibilidad espiritual que el profeta. Balaam, aunque tenía el don de comunicarse con Dios, estaba tan obsesionado con la recompensa prometida por el rey Balac que perdió su percepción espiritual. La asna se convirtió en el instrumento para preservar su vida, mientras él, cegado por la codicia, caminaba hacia la destrucción. La historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia condición. ¿Cuántas veces permitimos que las ambiciones personales ofusquen nuestra capacidad de discernir las señales divinas? En el libro de Jueces, capítulo 4,
encontramos a Jael, una mujer casi nunca mencionada en los sermones, pero cuyo acto brutal fue celebrado como heroico en las Escrituras. Después de que el general Sísara, derrotado en la batalla contra Israel, buscara refugio en la tienda de esta mujer, el texto describe: Jael, sin embargo, tomó una estaca de la tienda y un martillo, se acercó sigilosamente a él y le clavó la estaca en la sien, fijándolo en la tierra. Este relato gráfico de violencia, donde una mujer es exaltada por un homicidio aparentemente traicionero, incomoda a muchos lectores modernos. Sin embargo, en el contexto de la época, Jael estaba eliminando a un opresor cruel que había aterrorizado a Israel durante 20 años. El canto de Débora en el capítulo siguiente incluso celebra este acto como el cumplimiento de la profecía de que el Señor entregaría a Sísara en manos de una mujer. La historia de Jael desafía nuestra comprensión moderna de heroísmo y justicia. En el contexto de las guerras de liberación de Israel, su acción fue vista como providencial y justa. Este episodio nos recuerda que la Biblia a menudo describe realidades culturales y morales de sociedades antiguas que no encajan fácilmente con nuestras sensibilidades contemporáneas. Para los israelitas, Jael representaba la intervención divina a través de un instrumento inesperado, una mujer extranjera que, contra todo pronóstico, se convirtió en agente de la liberación del pueblo de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, encontramos una narrativa peculiar sobre la captura del Arca de la Alianza por parte de los filisteos. Después de llevarse este objeto sagrado como trofeo de guerra y colocarlo en el templo de su dios Dagón, ocurre algo inusual. La estatua de Dagón aparece postrada ante el arca, con la cabeza y las manos rotas. Lo que hace este relato aún más extraordinario es la plaga que siguió. El texto describe: la mano del Señor se agravó contra el pueblo de Asdod y lo devastó, y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus alrededores. Estudios sugieren que esos tumores, o hemorroides, según algunas traducciones, podrían ser síntomas de una enfermedad como la peste bubónica. Reconociendo el origen divino de tales males, los filisteos terminaron devolviendo el arca acompañada de ofrendas peculiares, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, en representación de las 5 ciudades filisteas afligidas. Este detalle rara vez se explora en las predicaciones dominicales. La narrativa demuestra cómo la Biblia no duda en describir consecuencias físicas y concretas de la falta de respeto a lo sagrado. Para los filisteos, la lección fue clara. El Dios de Israel no podía ser tratado como un simple trofeo más en su colección de deidades conquistadas. La presencia divina, representada por el arca, se manifestaba de manera tangible y temible, incluso entre pueblos que no lo reconocían. En el libro de Daniel, capítulo 4, encontramos un relato sorprendente sobre el poderoso rey Nabucodonosor. Este monarca babilónico, tras ignorar una advertencia divina transmitida por Daniel, sufre una severa afección mental que lo hace comportarse como un animal. El texto describe: fue expulsado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esta condición, que algunos estudiosos modernos comparan con la licantropía clínica, donde la persona cree haberse transformado en animal, duró 7 años. Lo notable de este relato es que se trata de uno de los pocos casos en la Biblia donde un gobernante pagano reconoce públicamente la soberanía del Dios de Israel tras una experiencia transformadora. Al recobrar la cordura, Nabucodonosor declara: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Esta confesión pública, preservada en documentos oficiales según el texto bíblico, rara vez se analiza en los estudios convencionales. La narrativa ofrece una perspectiva fascinante de cómo Dios puede obrar incluso en la vida de los gobernantes más poderosos y hostiles a su pueblo. Muestra que, más allá de las grandes batallas y milagros espectaculares,
La Biblia también registra transformaciones profundas en la vida de individuos que inicialmente se oponían a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 38, encontramos una narrativa que rara vez se discute desde los púlpitos: la historia de Judá y Tamar. Este relato contiene elementos de engaño, prostitución y una justicia improbable que rara vez se aborda en estudios bíblicos convencionales. Tras la muerte de los dos primeros maridos de Tamar, hijos de Judá, su suegro se niega a cumplir el deber de entregarle a su tercer hijo como esposo, conforme a la costumbre. Desamparada, Tamar se disfraza de prostituta y seduce al propio Judá, quien no la reconoce. Como garantía de pago, ella exige su sello, cordón y bastón, artículos de identificación personal. Cuando, 3 meses después, Tamar es acusada de prostitución y condenada a muerte por Judá, ella presenta los objetos personales de él, probando quién era el padre del bebé que esperaba. La respuesta de Judá es sorprendente: ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Selá. Lo que hace que esta historia sea aún más significativa es que Tamar aparece en la genealogía de Jesús en Mateo, capítulo 1. Esta mujer cananea, que empleó métodos cuestionables para asegurar su supervivencia y descendencia, se convirtió en antepasada del Mesías. El texto no glorifica sus acciones, pero tampoco la condena, reconociendo la injusticia que sufrió y cómo, irónicamente, fue más fiel al propósito de la ley de preservar la familia que el propio patriarca Judá. Esta narrativa compleja revela cómo la Biblia no oculta las faltas morales de las figuras centrales de la fe, ni simplifica cuestiones éticas complicadas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos un relato extraordinario que rara vez se destaca en los estudios bíblicos. Durante un asedio severo a Samaria por parte del ejército sirio, la hambruna se volvió tan extrema que el texto describe una escena perturbadora. 2 mujeres llegaron al pacto de comerse a sus propios hijos. Esta mujer me dijo: «Dame a tu hijo para que hoy lo comamos, y mañana comeremos el mío». Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente le dije: «Da a tu hijo para que lo comamos», y ella lo escondió. Este relato impactante ilustra las terribles consecuencias que afrontó el pueblo de Israel al abandonar la alianza con Dios. La narrativa no suaviza la cruda realidad de la guerra y el hambre en aquel periodo histórico. El canibalismo, presentado como el cumplimiento literal de las maldiciones profetizadas en Deuteronomio, capítulo 28, representa el punto más bajo de la degradación moral y física de la nación. Lo que vuelve este episodio aún más significativo es la reacción del rey de Israel, quien, al oír el relato, rasga sus vestiduras y declara su intención de matar al profeta Eliseo, culpándolo por la situación. Esta respuesta irracional demuestra que, incluso ante evidencias claras del juicio divino, la tendencia humana es buscar chivos expiatorios en lugar de reconocer la propia responsabilidad. La narrativa destaca no solo la severidad del juicio divino, sino también el ciclo de rebeldía, consecuencia y misericordia que impregna toda la historia bíblica. En el libro de Jueces, capítulo 19, encontramos uno de los pasajes más perturbadores de la Biblia, rara vez abordado en las predicaciones dominicales. El texto relata la historia de un levita cuya concubina es brutalmente violada por hombres de la tribu de Benjamín en la ciudad de Gibeá, lo que provoca su muerte. La respuesta del levita es igualmente impactante. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y, tomando el cadáver de su concubina, la dividió según sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Este acto macabro sirve como catalizador de una guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. El relato se presenta sin disimulos ni justificaciones morales, en un periodo descrito repetidamente con la frase: «En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien». La brutalidad de esta narrativa desafía a los lectores contemporáneos. El texto no glorifica ni condena explícitamente las acciones de los personajes, sino que muestra una fotografía cruda de la degradación moral que se instauró en Israel durante la época de los jueces.
La concubina, tratada como propiedad por el levita, quien la entrega a los agresores para protegerse a sí mismo, representa a las víctimas silenciadas por la injusticia en una sociedad en colapso moral. Este episodio funciona como un marcado contraste con el ideal divino para Israel, resaltando cómo, en ausencia de un liderazgo temeroso de Dios, la sociedad puede descender a los niveles más bajos de depravación moral. El relato no existe para entretener, sino como una seria advertencia acerca de las consecuencias de abandonar los principios divinos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, encontramos la sorprendente historia de Ananías y Safira, un matrimonio de la iglesia primitiva que murió instantáneamente tras mentir sobre una ofrenda económica. El texto relata que vendieron una propiedad, pero reservaron en secreto parte del dinero mientras fingían darlo todo a la comunidad cristiana. Cuando Pedro los confronta y expone la mentira, Ananías cayó y expiró en ese mismo instante. 3 horas después, su esposa Safira, sin saber lo ocurrido, repite la misma mentira y sufre el mismo destino. El texto concluye: «Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Este episodio, rara vez enfatizado en las predicaciones modernas, revela un aspecto desconcertante de la santidad divina. En un momento en que el Espíritu Santo se manifestaba poderosamente y la Iglesia vivía una comunión extraordinaria, la hipocresía religiosa deliberada fue tratada con una severidad sorprendente. El relato desafía la percepción contemporánea de un Dios exclusivamente amable y tolerante en el Nuevo Testamento. La mentira de Ananías y Safira no se limitaba al dinero, sino que representaba un intento de manipular a la comunidad para lograr prestigio espiritual, una forma de actuar religiosidad mientras se desconfiaba de Dios en secreto. La narrativa plantea cuestiones profundas acerca de la seriedad con que Dios considera la integridad en la comunidad de fe. Este juicio inmediato ocurre precisamente cuando la Iglesia se hallaba en su momento más puro y poderoso, lo que sugiere que, cuanto mayor es la luz disponible, mayor es la responsabilidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, encontramos una de las instrucciones divinas más extrañas de la Biblia. Al profeta se le ordena llevar a cabo un acto simbólico extremadamente inusual: recostarse de lado durante 390 días, seguidos de otros 40 días del lado opuesto, representando los años de iniquidad de Israel y Judá. Durante este período, debía comer pan cocido sobre excrementos humanos. Cuando Ezequiel protesta por razones de pureza ritual, Dios le concede una excepción. «Mira, te doy estiércol de vaca en lugar de excrementos humanos, sobre él prepararás tu pan». Este detalle perturbador casi nunca se menciona en los estudios bíblicos convencionales. Lo que hace esta narrativa aún más significativa es comprender que Ezequiel no se limitaba a proclamar mensajes, sino que los incorporaba literalmente mediante actos simbólicos extremos. Su propio cuerpo se convirtió en una parábola viviente del inminente juicio. Durante más de un año, el profeta vivió en condiciones degradantes, como señal visible para una nación que se negaba a oír las amonestaciones verbales. Este episodio desafía nuestra concepción contemporánea del ministerio profético. Lejos de la imagen popular de un profeta que solo pronuncia oráculos inspirados, Ezequiel experimenta físicamente el costo de transmitir el mensaje divino. Su obediencia, incluso cuando las instrucciones divinas parecían humillantes o extremas, subraya el compromiso radical exigido a quienes son llamados a representar a Dios en tiempos de crisis espiritual. La narrativa nos confronta con la seriedad del llamado profético y las medidas extraordinarias que Dios puede tomar para comunicar su mensaje a un pueblo espiritualmente endurecido. En el libro de Números, capítulo 5, encontramos un ritual que casi no se discute en los círculos religiosos modernos: la prueba del agua amarga para las mujeres sospechosas de adulterio. El procedimiento, supervisado por un sacerdote, implicaba hacer que la mujer bebiera una mezcla de agua y polvo del suelo del tabernáculo,
con una maldición escrita y luego disuelta en la bebida. El texto describe que, si la mujer era culpable, el agua que trae maldición entrará en ella para volverse amarga, y su vientre se hinchará y su muslo caerá, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Si era inocente, no le ocurriría ningún daño. Este ritual, perturbador para la sensibilidad contemporánea, se malinterpreta con frecuencia. Visto en su contexto histórico, representaba una protección para las mujeres en una sociedad patriarcal donde acusaciones infundadas de infidelidad podían acabar en muerte. El procedimiento trasladaba el juicio de las manos humanas falibles a la esfera divina, evitando castigos precipitados basados únicamente en sospechas. Es notable que no exista un ritual paralelo para los hombres acusados de adulterio, lo cual refleja la desigualdad de género de la época. Sin embargo, a diferencia de otros códigos legales antiguos, la ley mosaica no permitía que el esposo ejecutara sumariamente a la esposa sospechosa, demostrando cierta preocupación por el debido proceso, incluso dentro de una sociedad profundamente patriarcal. Esta ordenanza compleja plantea preguntas sobre cómo interpretamos pasajes bíblicos culturalmente distantes, reconociendo tanto sus avances en comparación con las culturas circundantes como sus limitaciones al verlas con lentes contemporáneas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, encontramos instrucciones sobre higiene personal que rara vez se mencionan en los estudios bíblicos. Tendrás también un lugar fuera del campamento, a donde saldrás. Entre tus utensilios tendrás una pala. Cuando te sientes afuera, cavarás con ella, y al volverte, cubrirás lo que hayas defecado. Esta ordenanza pragmática acerca de la eliminación de desechos humanos fuera del campamento era sorprendentemente avanzada para su tiempo. El texto explica la razón religiosa. Porque el Señor, tu Dios, camina en medio de tu campamento para librarte y entregarte a tus enemigos. Por eso tu campamento será santo. Esta ley sanitaria, que implicaba enterrar los excrementos humanos, protegía a los israelitas de enfermedades transmitidas por la contaminación fecal, siglos antes de que la ciencia moderna comprendiera los principios de transmisión de patógenos. Mientras que otras civilizaciones antiguas a menudo padecían epidemias por la contaminación del agua y los alimentos, Israel disponía de un código sanitario divino que mitigaba tales riesgos. Lo que hace que este pasaje sea aún más significativo es la conexión explícita entre la higiene y la santidad. Para el antiguo Israel, la pureza ritual y la limpieza física no eran conceptos separados. El cuidado del cuerpo y del entorno reflejaba reverencia al Creador y responsabilidad hacia la comunidad. Esta instrucción aparentemente mundana revela cómo la ley mosaica abarcaba todos los aspectos de la vida humana, demostrando una preocupación integral por el bienestar del pueblo que va más allá de la mera religiosidad ritual. En el libro de Jueces, capítulo 3, encontramos la historia apenas mencionada de Ahod, un asesino zurdo que aprovechó esta característica para llevar a cabo una misión letal contra el rey Eglón de Moab. El texto describe con detalles sorprendentes cómo Ahod forjó un puñal de 2 filos de la longitud de un codo. Lo ocultó bajo sus vestiduras del lado derecho, donde los guardias no esperarían encontrar armas, ya que la mayoría era diestra, y obtuvo una audiencia privada con el rey. La narrativa se vuelve más gráfica cuando detalla: Ahod alargó la mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre, y entró también la empuñadura tras la hoja, y la grasa cubrió la hoja, pues no sacó el puñal de su vientre, y salieron los excrementos. Esta descripción minuciosa del asesinato político, incluyendo la obesidad del rey y las consecuencias fisiológicas de una herida abdominal, dista del tono que solemos asociar con los textos sagrados. Sin embargo, la Biblia presenta a Ahod no como un criminal, sino como un libertador enviado por Dios en respuesta a las oraciones de Israel. La narrativa suscita preguntas complejas sobre la violencia, la liberación nacional y la soberanía divina que opera por medios inesperados. El texto celebra la astucia de Ahod, su valentía
y el desenlace. Así fueron sometidos aquel día los moabitas bajo el poder de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Este episodio desafía al lector contemporáneo a considerar cómo la Biblia presenta a veces como héroes a personas y acciones que desde la perspectiva actual podrían resultar moralmente ambiguas o problemáticas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, encontramos el desconcertante episodio de Uzá, fulminado al instante por tocar el arca de la alianza cuando parecía que iba a caerse. La narrativa explica: Uzá extendió la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Uzá, y Dios lo hirió allí por su error, y murió allí junto al arca de Dios. Este relato inquietante rara vez se explora a fondo en las predicaciones modernas. La muerte instantánea de un hombre cuyo instinto aparentemente era proteger un objeto sagrado puede parecer desproporcionada e injusta para la sensibilidad contemporánea. Sin embargo, el contexto revela otros detalles importantes. El arca se estaba transportando en un carro de bueyes, contraviniendo las instrucciones explícitas de Números, capítulo 4, que ordenaban que la llevaran levitas designados, utilizando varas específicas. Además, nadie debía tocar directamente el objeto que representaba la presencia santísima de Dios. La reacción inicial del rey David fue de indignación y temor. ¿Cómo vendrá a mí el arca del Señor? Esta respuesta humana y honesta refleja el choque de enfrentarse a un aspecto de la santidad divina que trasciende la lógica humana. Este episodio desafía las concepciones modernas que tienden a domesticar a Dios según nuestras expectativas culturales. Presenta una visión de la santidad divina que no puede manipularse mediante buenas intenciones humanas, sino que requiere reverencia y obediencia exactas a las instrucciones reveladas. En el libro de Génesis, capítulo 16, encontramos la controvertida historia de Abraham, Sara y Agar, la esclava egipcia. Incapaz de concebir, Sara sugiere que su marido tenga un hijo con su sierva. «El Señor me ha impedido tener hijos. Acuéstate, pues, con mi sierva. Quizás tendré descendencia por medio de ella». Este arreglo resultó en el nacimiento de Ismael. Lo que rara vez se señala es cómo la historia refleja prácticas culturales comunes en el antiguo Oriente Medio. Documentos mesopotámicos de la época muestran que esta clase de maternidad sustituta, a través de esclavas, se reconocía legalmente cuando la esposa no podía concebir. La Biblia no justifica moralmente este acuerdo, solo lo registra como parte de la narrativa histórica. De hecho, las consecuencias negativas aparecen de inmediato. Sara se vuelve hostil hacia Agar. Después de la concepción y la relación entre ambas mujeres se deteriora aún más tras el nacimiento posterior de Isaac, el hijo de la promesa. Lo que hace que esta historia sea más significativa es que, aunque Ismael no es el heredero de la promesa divina, Dios muestra compasión hacia él y su madre cuando son expulsados al desierto. Un ángel interviene para salvar sus vidas y promete que Ismael también será padre de una gran nación. Esta narrativa compleja desafía visiones simplistas, muestra a personajes bíblicos centrales tomando decisiones basadas más en prácticas culturales que en orientaciones divinas, y al mismo tiempo revela la misericordia de Dios, que trasciende los errores humanos y alcanza incluso a quienes no forman parte del camino principal de su plan redentor. En el libro de Levítico, capítulo 16, encontramos el intrigante ritual del chivo expiatorio durante el día de la expiación. Se elegían 2 machos cabríos. Uno era sacrificado por los pecados del pueblo, y el otro, el chivo emisario, recibía simbólicamente los pecados de la nación mediante la imposición de manos del sumo sacerdote, y luego se enviaba al desierto. El texto describe: Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto,
por medio de un hombre destinado para ello. Este rito, rara vez estudiado en profundidad en las predicaciones actuales, encierra un simbolismo profundo que anticipa aspectos centrales de la teología cristiana. El macho cabrío sacrificado representaba la expiación a través de la sangre, mientras que el chivo emisario simbolizaba la total remoción de los pecados lejos de la comunidad. Antiguas tradiciones judías relatan que el chivo se conducía hasta un acantilado en el desierto y se le empujaba para asegurarse de que no regresara al campamento, una imagen poderosa de la eliminación completa del pecado. Una cinta escarlata se ataba a la entrada del templo, y según el Talmud, milagrosamente se volvía blanca cuando el ritual era aceptado por Dios, evocando la promesa de Isaías. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Este ritual elaborado ofrece una de las metáforas más ricas del Antiguo Testamento sobre la naturaleza dual de la redención. El pecado requiere tanto expiación, pago, como remoción, purificación, conceptos que se desarrollan posteriormente en la teología del sacrificio de Cristo. En el libro de Éxodo, capítulo 4, encontramos uno de los episodios más enigmáticos y raramente discutidos de la Biblia. Después de que Dios comisiona a Moisés para liberar a Israel y él finalmente acepta la misión, ocurre una escena inquietante durante su camino de regreso a Egipto. Sucedió en el viaje, en una posada, que el Señor lo encontró y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo puso a los pies de él, y dijo: «Aún esposo de sangre eres para mí». Así lo dejó el Señor. Ella dijo: «Esposo de sangre, a causa de la circuncisión». Este breve pero intenso pasaje muestra a Dios aparentemente amenazando con matar al mismo hombre que acababa de elegir para una misión crucial. La respuesta de Séfora, la esposa de Moisés, es igualmente sorprendente. Circuncida rápidamente a su hijo con una piedra afilada y toca los pies de Moisés, o quizás del niño, con el prepucio, pronunciando palabras enigmáticas sobre un esposo de sangre. Los estudiosos bíblicos sugieren que este incidente ocurrió porque Moisés había descuidado circuncidar a su propio hijo, incumpliendo la señal del pacto establecido con Abraham. Mientras se preparaba para guiar a Israel de nuevo a la alianza con Dios, aparentemente Moisés ignoró este requisito fundamental en su propia familia. El episodio destaca cómo Dios exige integridad y obediencia plenas a quienes llama para liderar a su pueblo. Incluso Moisés, elegido directamente por Dios, no estaba exento de cumplir los requisitos del pacto. Este desconcertante pasaje recuerda que el liderazgo espiritual auténtico comienza con la fidelidad en los aspectos aparentemente pequeños de la obediencia personal. La narrativa también plantea preguntas sobre el papel de Séfora, quien parece más consciente de la gravedad de la situación que el propio Moisés. Su acción decisiva, aunque enigmática, salva la vida de su marido y preserva la misión divina, demostrando cómo figuras aparentemente secundarias en las narraciones bíblicas a menudo desempeñan papeles cruciales en el despliegue del plan de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 19, encontramos uno de los relatos más perturbadores de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mientras la mayoría conoce la historia de los ángeles visitantes y la lluvia de azufre, pocos discuten el desenlace que involucra a Lot y a sus hijas. Tras escapar de la destrucción y refugiarse en una cueva, las hijas de Lot, creyendo ser las únicas sobrevivientes junto a su padre, toman una decisión extrema. «Ven, demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para conservar la descendencia de nuestro padre». Durante 2 noches consecutivas, emborrachan a su padre y conciben hijos de él. Este incidente de incesto, presentado sin una condena explícita en el texto, da lugar al nacimiento de Moab y Ben-Amí, antepasados de los moabitas y los amonitas, pueblos que más tarde se convertirían en enemigos de Israel. Irónicamente, siglos después, Ruth, la moabita, llegaría a ser antepasada del rey David y, en consecuencia, de Jesucristo.
La narrativa no romantiza ni glorifica estas acciones. Más bien, muestra las repercusiones de las decisiones tomadas por personajes imperfectos en circunstancias extremas. Las hijas de Lot, criadas en un entorno moralmente corrupto como Sodoma y traumatizadas por la destrucción catastrófica que presenciaron, optan por medidas desesperadas basadas en una visión distorsionada de su responsabilidad de preservar la línea familiar. Este episodio, apenas abordado en las predicaciones dominicales, revela cómo la Biblia presenta la historia humana en toda su complejidad moral, no como una colección de fábulas edificantes, sino como un testimonio honesto de la quiebra humana y la gracia divina que actúa incluso en circunstancias sombrías. En el libro de Eclesiastés encontramos una de las obras más filosóficamente desconcertantes de la Biblia. Este libro, atribuido al predicador, tradicionalmente identificado como el rey Salomón, ofrece una visión existencial de la vida que apenas se explora en los círculos religiosos convencionales. La célebre frase «vanidad de vanidades, todo es vanidad», marca la pauta de una obra que cuestiona el valor de casi todo lo que el ser humano suele apreciar. Lo que hace a este libro tan sorprendente es su honestidad demoledora acerca de las limitaciones de la sabiduría humana y la aparente futilidad de la existencia. El autor confiesa haber buscado significado en el conocimiento, el placer, las riquezas, el trabajo y los logros, concluyendo que todo acaba en frustración, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento, añade dolor. Más desconcertante todavía es la observación de que los seres humanos y los animales comparten el mismo destino final, porque lo que sucede a los hijos de los hombres también les sucede a los animales. Lo mismo les sucede a ambos. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento, y la ventaja de los hombres sobre los animales es ninguna, porque todo es vanidad. Estas reflexiones de tinte casi nihilista rara vez se recalcan en las predicaciones dominicales, que suelen preferir pasajes más optimistas y edificantes. Sin embargo, Eclesiastés aporta un contrapeso crucial en el canon bíblico, demostrando que la fe auténtica no teme enfrentar las preguntas existenciales más profundas e inquietantes. El libro concluye que, ante la brevedad y la aparente arbitrariedad de la vida, la mejor respuesta es encontrar gozo en las cosas sencillas, cumplir nuestras responsabilidades y temer a Dios. No es una respuesta simplista, sino una sabiduría profunda que abraza la tensión entre la aparente casualidad de la experiencia humana y la convicción de que existe un propósito divino más allá de nuestra comprensión. Este texto bíblico, poco explorado, ofrece un espacio sagrado para las inquietudes existenciales que muchos creyentes sienten, pero rara vez encuentran permiso para expresar en los contextos religiosos convencionales.